Ok, bueno, esperemos que sí esté todo funcionando bien y que puedan tener la grabación, porque si no va a tocar que ustedes le trasladen la información a sus compañeros. Listos. Entonces, ahora sí voy a empezar a compartir y voy a ir compartiendo por ventanitas. Voy a compartir o no, compartamos toda la pantalla. Compartamos toda la pantalla, si no tengo que estar eh, de un lado a otro. Listo. Entonces, aquí les estoy compartiendo la pantalla y esta es la resolución de la que les estaba hablando, ¿cierto? Yo creo que hicimos un ejercicio en clases y el ejercicio en clases fue hasta acá, ¿cierto? Habíamos calculado tiempos de ciclo e intervalos, ¿sí? Esa fue el último ejercicio. Entonces, continuamos con el cálculo de las tarifas en transporte público y vamos a tratar de relacionar el tema con la resolución que ustedes están mirando allá. Esa resolución es la normativa nacional que permite que se puedan establecer los costos de los diferentes tipos de transporte que se ofrecen a nivel local o a nivel de la ciudad, ¿sí? Em, acá, acá entonces les muestro, acá entonces les muestro o les refresco la memoria respecto a unos conceptos básicos que son, por ejemplo, conceptos como frecuencia, ¿sí? Frecuencia se puede definir como una cantidad de personas movilizadas en un tiempo o también el número de pasadas que requiere un vehículo para recorrer un determinado tramo, ¿sí? Entonces, la frecuencia es calculada a partir de esa ecuación que ustedes ven ahí, el tramo de la ruta más cargada sobre la capacidad de ese vehículo, ¿sí? Anoten por ahí esa em, ecuación. Si es posible, hagan los cálculos también en su cuaderno porque me parece que es más fácil de recordar cuando uno lo ha hecho a mano que cuando lo van a hacer a computador. Todavía no he definido si en el parcial les voy a dejar sacar hoja de cálculo o si algunos de estos cálculos los pueden hacer a mano. Probablemente sí los puedan hacer a mano. Listo. Entonces, hablábamos del concepto de frecuencia. Eh, flota o número de buses. Entonces, la flota es la cantidad de buses completos que sirve una ruta determinada. Quiere decir que estaríamos hablando de el total de buses, todos los buses que pasen en toda la frecuencia de paso en una ruta determinada. Eso es la flota. Entonces, cuando hablamos de la flota, hablamos de un número de buses que debe estar trabajando, ¿sí? Y hablamos de un número de buses que se consideran los buses de reserva. Los buses de reserva son los buses que se utilizan en casos de imprevistos. Si se daña alguno de los buses que está constantemente en funcionamiento, pues siempre tiene que haber un porcentaje de buses de incremento en la flota que será el bus de reserva. Normalmente esos valores de reserva varían, están entre un 8% y un 15%, ¿sí? ¿Cuándo será mayor la cantidad de buses de reserva si estamos hablando de que es un porcentaje? ¿Cuando la ruta es más grande o cuando la ruta, perdón, cuando la flota es más grande o cuando la flota es más pequeña? Jóvenes, ¿están? Bueno, chicos, sí necesito que hablen porque esa fue la razón por la cual les pedí que estuvieran presentes durante la presentación. Porque si no, pues yo les hubiese grabado un video y más bien se los mando a los correos, ¿sí? Necesito que estén atentos a los conceptos porque estos conceptos los vamos a necesitar en el ejercicio numérico que estamos planteando o que vamos a plantear utilizando esa normativa. Listo, si quieren, entonces en este momento no pregunten, pero yo sé que las dudas les van a surgir al momento de hacer el ejercicio. ¿Listos? Intervalos. Entonces habíamos hablado de los intervalos como esos tiempos de espera
entre el paso de un bus y el siguiente, ¿sí? La idea es que este intervalo nos ayude a determinar un indicador y ese indicador también sirve para evaluar el nivel de servicio de un transporte público. Listos, esos conceptos que les acabo de recordar, que creo que ya los habíamos hablado al inicio de la clase anterior, son y serán útiles para desarrollar eh, el presente ejercicio. Entonces, el siguiente, señor, ¿a cuál? ¿A cuál de todos? ¿A la justo anterior a esta? ¿A esta? ¿Intervalos? Aquí aparece el intervalo como el inverso de la frecuencia, por eso está 1/frecuencia y normalmente se dan minutos. Listos. Entonces, este es el enunciado del ejercicio. Por favor, escríbanlo, preferiblemente en su cuaderno o en la hoja de cálculo en la cual van a empezar a trabajar. Honestamente, yo estoy grabando este video, pero no estoy segura si se está grabando el audio. Así que esperemos que sí. Esperemos que sí o que tenga muy buena imaginación cuando le envíe el video. Listos. Entonces, este es el enunciado. Entonces nos dice que hay una ruta de buses y en toda la ruta hay 7 paraderos. ¿Sí? Un inicio es el 1 y uno de fin es el 7. Entonces, aquí se está consignando en una tablita, en una primera tablita, la información de los pasajeros que suben y bajan en cada paradero. Nos indican cuál es la longitud total de la ruta y nos dicen eh, una velocidad promedio de operación y una capacidad por vehículo que se muestran en la tablita de más abajo, ¿sí? En la segunda tablita. También nos dice cuáles serán los días útiles o los días de trabajo y cuáles serán las horas pico y cuáles serán las horas valle y nos indica también cuáles son los pasajeros servidos por día, ¿sí? Entonces nos dice, va a haber un total de 9.000 pasajeros servidos por día. El enunciado dice, calcule, número 1, el tiempo del ciclo. Número 2, la frecuencia. Número 3, el número de buses e intervalo de tiempo entre buses. Y además la tarifa a cobrar para una flota que tiene un tamaño de 14 buses. ¿Sí? Listo. Por favor anoten por separado los datos que les acabo de indicar. Listo, ¿ya los anotaron? Vale, listo, ya te lo vuelvo a poner. Un momentico.
Espero que ya, ¿cierto? Ahora sí ya, ¿sí? Listo, entonces miren chicos, entonces vamos a iniciar el ejercicio. Eh, Como ya ustedes tienen la resolución, primero vamos a iniciar identificando los diferentes. Un momentico que me toca estarme moviendo entre pantallas para poder activar el micrófono. ¿Listo? Porque como estoy compartiendo la pantalla completa, entonces necesito estarme moviendo. Bueno, entonces les decía, vamos a iniciar el ejercicio identificando primeramente los tipos de costos que ustedes encuentran acá, ¿cierto? Ah, no, pero mentiras. Nos hace falta primero, me hace falta primero darles estos precios, ¿sí? Aquí también, para cuando vayan a calcular la tarifa, necesitan un tipo de costos que son, por ejemplo, combustibles, neumáticos, lubricantes, mantenimiento, servicio de estación, conductores y administración. Ahora sí, clasifiquemos los tipos de costos de acuerdo a la resolución. ¿Qué tipos de costos ustedes encuentran allí? Cuando ustedes van a iniciar a hacer un ejercicio de cálculo de tarifas, necesitan tener unos gastos típicos. Esos gastos típicos los identificamos a través de un documento que es el padrón. El padrón de un vehículo es como una ficha que nos da información característica de consumos de ese tipo de vehículos, ¿sí? Entonces, para cada uno de los vehículos de esta flota, nosotros vamos a identificar que existen unos, unos consumos ya establecidos por diferentes naturalezas, por el tipo de vehículo, por el tipo de combustible que utilice, por el tipo de terreno en el cual circule ese vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa flota de buses que ustedes ven acá, aquí vamos a identificar cuál es ese gasto o ese consumo característico por cada uno de los vehículos. ¿Sí? Aquí entonces vamos a tener en cuenta esta tablita amarilla que es el padrón. Ese será el padrón de esos em, vehículos. Regalan un momentico, por favor. Vayan tomando nota de esto que también hace parte del enunciado. Y acá en el enunciado también nos dice que la frecuencia de paso en la hora pico será el doble de la frecuencia de hora valle. Esto es algo característico de este problema numérico. ¿Listo? Y la reserva será del 15% y no del 8%. ¿Sí? ¿Se tocó?